Entonces no van a ninguna materia. Es que solo son los de primero y segundo semestre. Ah, ok, las optativas no. ¿Y quieren ir? No sé qué les han dicho ustedes. A nosotros me pasaron a mí un calendario, bueno, un horario, donde decía que el curso era presencial. Eh, pero, y que empezamos ya el martes. Este, mm, pero como ustedes ven, no sé, no creo que haya ningún problema en que no vayan, yo creo, ¿verdad? Este, pero si quieren ir, pues nos vamos para allá. Profe, creo que todos tenemos una como idea rara de todo esto, porque pues a nosotros nos habían mandado un PDF que decía, por ejemplo, que esta primer semana, que según la Fórmula 1, los que iban eran los de primero, segundo semestre y los de maestrías. Luego la segunda semana irían los de semestres tercero, cuarto, séptimo y octavo. Y en la tercera semana los de quinto, sexto, noveno y décimo. Entonces no tenemos ni idea de cuáles sí, cuáles no. También hay muchos profes que dicen, no, pues no vamos a regresar o va a ser nada más virtual y pues no, estamos igual, profe. Este, sí, yo tengo ese PDF, tengo un PDF de lineamientos, o sea, qué es lo que se debe de cumplir, y de los aforos. A ver, déjeme ver. No, de los aforos nada más es la información de cuántos debe de haber en el laboratorio. Pero no les dieron un curso o algo así, o una sesión de dudas y respuestas, ¿no? Ujú. Ok, yo el que tengo es ¿no? Es el que creo que dices, Sergio. Sí, profe, ese es el único que nos mandaron y pues no nos dijeron nada antes de entrar, o sea, nada más nos dijeron que se va a regresar y que conforme a los semáforos, pero pues también ahorita creo que los semáforos están todo en rojo el estado, entonces no sabemos. Ah, ok, ok. Sí, creo que sí es así, ¿no? No, que se iba a regresar independientemente si el semáforo era rojo. Pero sí es cierto, ¿no? Entonces nos tocaría la tercera semana, ¿no? Entonces sí sería así, la tercera semana tendrían que ir presencial. Son de noveno, ¿no? Pues es que es otra cosa, que las optativas las toman de Ok. muchos semestres. Ujú. Eh, pero pues creo que la mayoría aquí sí somos de octavo o noveno. Ok. Este, ujú. Bueno, entonces déjeme revisarlo para ver si entonces sería la siguiente semana o la tercera semana ir a presencial y ver si es qué tan obligatorio es, ¿no? O si va a ser voluntario o qué onda. ¿Sale? Lo que sí es que creo que ya les había preguntado, ¿no? Que si tienen el SolidWorks o tienen licencia de Solid para que lo vayan instalando en caso de que no lo tengan.
porque es el que vamos a utilizar ahorita para la parte de simulación, terminando esta parte de teoría. ¿Sí les había comentado? Sí. Sí, profe, Sí, creo que sí. profe. Ok, entonces, bueno, entonces para que vayan descargando Solid, creo que tienen licencia, según recuerdo, y lo vayan instalando. Si hay algún problema con SolidWorks, pues, me lo hacen saber, y es el que vamos a utilizar en las siguientes, en la parte de simulación. No sé si ya habíamos hecho este problema. Creo que no, ¿no? Creo que nada más hicimos esto. Entonces vamos a hacer este problema de viscosidad. Dice, un biofluido fluye en un plano inclinado cuyo perfil de velocidades se puede definir como U igual a ρ por G entre mu. Todo esto por H y menos y cuadrada sobre 2 por el seno de teta, donde X corresponde a la placa inclinada y Y es una coordenada perpendicular. Determine la forma del esfuerzo cortante a lo largo del fluido. Grafique el perfil de velocidades y el esfuerzo cortante si el fluido tiene una densidad de 900 kilogramos por metro cúbico, una viscosidad de 2.8 centipoise, una altura h igual a 10 milímetros y un ángulo de inclinación de θ igual a 40 grados. Entonces, por ahí creo que ya les compartí una pizarra. Ok, entonces tenemos este fluido que está sobre un plano inclinado y necesitamos calcular el esfuerzo cortante y el perfil de velocidades. Entonces, para ello,
Ok, entonces hay que recordar cuál es la fórmula del esfuerzo cortante, ¿no? La fórmula del esfuerzo cortante es, el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por la derivada de U con respecto de Y. ¿Sí? Entonces, U es igual a la densidad por la gravedad por la viscosidad por HY menos Y cuadrada sobre 2 por el seno de teta. La derivada de U con respecto de Y, pues es la derivada de todo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? No, profe. Todo claro, profe. Ok. Entonces, de esta derivada, densidad, gravedad y viscosidad pues son constantes y el seno del ángulo también es constante, ¿no? Entonces la derivada de U con respecto de Y pues es igual a densidad por gravedad entre la viscosidad por el seno de teta por la derivada de HY menos Y cuadrada sobre 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo me queda esa derivada? Sería H menos Y, ¿no? H menos Y. Sí, la derivada de HY, pues me queda H y esta me queda 2Y entre 2, pues me queda Y. Exactamente, ¿no? H menos Y. Y ese sería el gradiente de velocidad. Entonces, ¿cómo me quedaría ahora el esfuerzo cortante? Pues nada más sustituir ese gradiente de velocidad, ¿no? Entonces me quedaría, déjame lo copio, que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por la densidad, la gravedad, la viscosidad, seno del ángulo por H menos Y. Así me quedaría esa ecuación. ¿Sí? Aquí la viscosidad se elimina y me queda el esfuerzo cortante es igual a la densidad por la gravedad por el seno de teta por H
menos y, ¿sí? O h menos y por el seno de teta, ¿no? ¿Sí? No sé si aquí hay alguna duda. No, profe, todo claro. ¿Todo bien? Y ahora pues tendría que graficar esa ecuación, ¿no? Para ver cómo me queda el perfil de velocidades y cómo me queda el esfuerzo cortante. Y aquí decíamos que la densidad son 900 kilogramos por metro cúbico. La densidad son 900 kilogramos por cada metro cúbico. La gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. H son 10 milímetros. Y la viscosidad son 2.8 centipoise. Y hay que convertir esa viscosidad en el sistema internacional. Entonces, convertir de centipoise a pascal segundo. ¿Sí? Un centipoise es 0.001 pascal segundo, ¿no? Entonces 2.8 centipoise, pues son 0.0028 pascal segundo. ¿Sí? ¿Hasta aquí algún comentario? No, profe. Ahora pues hay que hacer esa gráfica. Entonces aquí voy a abrir yo aquí MATLAB para hacer esa gráfica. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy escribiendo? Sí, profe. Sí. Entonces voy a poner la densidad, la letra ρ, es igual a 900 kilogramos por metro cúbico. Se ha utilizado MATLAB en otras asignaturas, ¿no? Sí, profe. La gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. H, que son 10 milímetros, 10 entre 1000 metros. Y mu, que es la viscosidad, son 0.0028 pascal segundo.
¿sí? Ahora yo quiero graficar el perfil de velocidades. El perfil de velocidades es densidad por gravedad entre mu, ¿sí? Ay, me faltó teta. Teta son 40 grados. Entonces, la velocidad u es igual a la densidad por la gravedad entre la viscosidad, y todo esto multiplicado por h por y menos y al cuadrado, ¿no? Por el seno de teta. ¿Qué me falta aquí? Bueno, pues me falta definir y. ¿La haríamos como simbólica, profe? Y estableceríamos un rango de gráfica. Pues sí, la podemos hacer como simbólica. O podemos poner el vector y, ¿no? Entonces el vector y desde 0 hasta 10 milímetros, que serían 0.01 metros, ¿no? Entonces 0.0001 hasta h. Y entonces, este tendría que ser punto, y aquí, ¿cierto? Y teta hay que convertirla a radianes. ¿Cómo convierto teta a radianes? Está en grados, ¿cómo lo convierto a radianes? Sería multiplicarlo por pi y dividirlo entre 180, ¿no? Por pi entre 180, exactamente. Y bueno, a ver qué error me da. Ahí está. Y ya me tiene que dar el valor de y, de u, perdón. Y ya voy a graficar u con respecto de y. Sí. Y este prácticamente sería el perfil de velocidades. Profe, ¿puede regresar un momento al código, Sí. por favor? Muchas gracias. Y ese será el perfil. Aquí en la coordenada X pues tengo el valor de la velocidad, y en la coordenada Y es la variación de la velocidad desde 0 hasta los 10 milímetros. Y es esta ecuación, y cuadrada sobre 2. Aquí me faltó, ¿verdad? Y cuadrada sobre 2. Ahí está. Así debería dar. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda. Por el momento no, profe. No, profe, gracias.
Bueno, podemos dejarla en milímetros. Ahí está. ¿Cómo varía la velocidad? Desde 0 hasta 10 milímetros. Y este perfil es prácticamente el que nos daba aquí en el dibujito. Es el perfil de velocidades. Entonces déjeme copiarlo aquí. No lo copié. Y prácticamente ahí lo que representa es pues esas flechas son cada una de las velocidades de cada partícula. Ese es el perfil de velocidades. Y ahora voy a calcular el del esfuerzo cortante. El del esfuerzo cortante me dice que es el esfuerzo cortante es la densidad por la gravedad por h menos y por el seno de teta. Y bueno, voy a pedirle ahora que me grafique el esfuerzo cortante. Y ahí está, el esfuerzo cortante. Este es el esfuerzo cortante y el otro es el perfil de velocidades. Y entonces para el esfuerzo cortante, si se fijan, ¿dónde está el máximo esfuerzo cortante? ¿En qué distancia Y? Sería al principio, ¿no? Pero En cero, ¿no? Una altura de cero, exactamente. Tendría el máximo esfuerzo cortante. ¿Y dónde tengo un valor de cero de esfuerzo cortante? Pues a los 10 milímetros. Entonces, este efecto, ¿sí? Me dice que yo tengo el esfuerzo máximo aquí en la... Si yo dibujo el esfuerzo cortante, tengo el máximo en y igual a 0 y aquí un valor de 0, de esfuerzo 0, en la
en la interfaz donde está el biofluido y el aire, ¿no? Ahora, ¿por qué es cero precisamente en ese punto? Bueno, el esfuerzo cortante mide la resistencia que opone el fluido a moverse, ¿no? En esta superficie o en esta interfaz hay un contacto entre las partículas del fluido, del biofluido, y las partículas del aire, pero como las partículas del aire son muy débiles, pues prácticamente no oponen resistencia al movimiento del fluido. Por eso aquí la velocidad es máxima. Al ser la máxima velocidad, eso quiere decir que las partículas que están por encima de esa, pues no ponen mucha resistencia al movimiento. En cambio, en la parte de abajo, donde la velocidad es cero, ¿sí? Ahí sí existe mucha resistencia por parte del fluido y de la superficie sólida, ¿no? Entonces, aquí se genera mucha fricción, pero aquí en la interfaz fluido y gas, o fluido y aire, pues no se genera ninguna fuerza, ninguna posición al movimiento y por lo tanto el esfuerzo cortante es cero. No sé si tengan algún comentario hasta aquí, alguna duda. Entonces, precisamente la idea de este problema. ¿Perdón? Sí. Bueno. Ahí está. De hecho, aquí no es necesario que lleve punto, ¿no? Profe, entonces cuando el aire no pone resistencia es donde es igual a cero. Sí, es el mínimo. Hay un mínimo esfuerzo, ¿no? O no requieres una gran cantidad de esfuerzo. Es prácticamente cero. Ahí. Así es. Gracias. Y bueno, aquí si se fijan, me faltaba este sobre 2. Si le dejo el y cuadrada, si me genera este perfil parabólico. Cuando hay un fluido, un flujo entre dos placas o entre un conducto, se tiene aproximadamente este perfil. Aquí ya el esfuerzo cortante ya no me da porque aquí sería 2y, aquí tendría que ser 2y. No me dio. Pero bueno, este sería el perfil de un fluido dentro de un conducto. Ese lo vamos a ver cuando analicemos ese flujo o ese fluido utilizando SolidWorks. Pero bueno, no sé si hay algún comentario hasta aquí o alguna duda. Profe, en el esfuerzo cortante en SolidWorks sería con las pruebas de estrés. No necesariamente. Fíjate que tú lo puedes obtener, te lo da de manera cuantitativa ya directamente cuando haces este análisis de flujos. Entonces, no es no necesariamente tienes que utilizar el módulo de esfuerzos. Ok, de acuerdo, gracias. ¿Sale? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? No por el No, momento, profe. profe. Bueno.
¿Puedo ya quitar el código? ¿Sí? Sí, Bueno, aquí profe. me falta ponerlo, aquí ya son radianes. Ya no son grados. ¿Quieren que se los envíe? Sí, profe, estaría bien. Es el problema 3. Y bien, bien, nada más aquí hacer la diferencia entre fluidos compresibles e incompresibles. Un fluido compresible o un fluido incompresible es aquel que al someterse a grandes cantidades de presión, su densidad no cambia considerablemente o cambia muy poquitito, ¿sí? Muy, muy poco. Entonces eso se le denomina fluido incompresible, ¿sí? Cuando está estático y se le somete a grandes cambios de presión, pues y su densidad no cambia con esos cambios, con esa gran cantidad de presión, pues se denomina como fluido incompresible y se considera que la densidad es constante, ¿sí? Entonces, para fluidos incompresibles la densidad es constante, aunque exista un cambio de presión. Y esto pues sucede mucho en los líquidos. En los líquidos, pues al someterse a cambios de presión, no existe un cambio en su densidad. Cuando la densidad sí cambia al someterse a grandes cantidades de presión, como un gas, al fluido se le denomina compresible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un compresor, ¿sí? O un sistema de compresión de gas, pues requiere un gran tamaño porque para poder cambiarle la presión, requieres modificarle considerablemente el volumen. Si no modificas el volumen o si no reduces el volumen, no podrías incrementar la presión de un gas. O si no incrementas su volumen, no podrías bajar la presión o disminuir la presión de un gas. Entonces, al someterse a cambios de presión, pues necesitas cambiar su densidad o cambiar su volumen para poder llevar a cabo ese cambio de presión. En los gases, en los líquidos o fluidos incompresibles, pues no sucede, ¿no? Cambian la presión y su volumen prácticamente no cambia. Por eso un sistema de bombeo o de suministro de aire o de oxígeno pues requiere un mayor volumen, un mayor tamaño que un sistema, por ejemplo, de bombeo de sangre, ¿no? Y un flujo es prácticamente un fluido, pero en movimiento. Cuando se mueve el fluido, se considera como flujo. Cuando está estático, pues se habla todavía de fluidos. Y un flujo puede ser compresible o incompresible, dependiendo de cómo varía la densidad cuando éste se va moviendo. Los líquidos son flujos incompresibles. Cuando se encuentran en movimiento, pues se consideran como flujos incompresibles. Pero en los gases, en ocasiones hay un nivel de variación de la densidad y esto los hace que se consideren como compresibles, ¿no? Entonces, un líquido se considera como un líquido que se mueve es un flujo incompresible y un gas que se mueve se considera como un flujo compresible. Y cuando se modelan en ocasiones, pues va a depender del número de Mach, la consideración, ¿sí? Es decir, yo puedo en ocasiones tratar a un gas, tratar al aire o tratar al oxígeno para propósitos de cálculo como un flujo incompresible, ¿sí? A sabiendas de que el gas, pues su densidad sí varía cuando se mueve. Eso se hace siempre y cuando
el valor del número de Mach sea menor o esté por debajo de 0.3. El número de Mach es la velocidad del flujo que tú tienes entre la velocidad del sonido en ese fluido, ¿sí? La velocidad del sonido varía si es gas, si es aire, perdón, si es metano, si es oxígeno, si es agua, la velocidad del sonido es distinta, ¿no? Entonces, la relación entre la velocidad del flujo y la velocidad del sonido me va a dar un valor, que es el número de Mach. Si este valor es menor, suponiendo que estoy analizando aire o estoy analizando oxígeno, calculo el valor del número de Mach, y si es menor a 0.3, puedo tratar al flujo como incompresible. Si es mayor a 0.3, pues ya tendría yo que considerarlo como flujo compresible y considerar la variación de la densidad para ese flujo, ¿sí? ¿Sí está claro aquí o hay alguna duda? Todo claro, profe. Okay. Y bueno, vamos a pasar a la parte de presión y para eso vamos a hablar de la ley de Pascal. Cuando hablamos todavía de estática de fluidos que están en reposo, que no se están moviendo, no consideramos esfuerzos cortantes, como en el caso anterior. En el caso anterior era un flujo o un fluido que se movía sobre una superficie. Para el caso de fluidos que están estáticos o que su velocidad es constante, bueno, más bien que están estáticos, no hay esfuerzos cortantes, únicamente están los esfuerzos debidos a la presión, ¿no? Entonces, únicamente tengo esfuerzos debidos a la presión y la presión siempre actúa sobre un objeto. Nunca hay una fuerza de presión del objeto hacia el fluido, ¿no? Siempre es del fluido hacia el objeto, ¿sí? Entonces, en cualquier punto, lo que me dice la ley de Pascal es que en cualquier punto en la superficie de un cuerpo sumergido, la fuerza ejercida por el fluido es perpendicular a la superficie. La fuerza ejercida por el fluido sobre las paredes del recipiente es perpendicular a las paredes en todos los puntos. Si yo tengo un elemento de fluido de esta forma, ¿sí? Tiene una sección transversal triangular y tiene una profundidad delta Y igual a 1, ¿sí? Es como si estuviera así. Un prisma triangular, ¿sí? Si yo analizo ese elemento, ¿sí? Al estar sumergido, pues tiene una fuerza debida a la presión en cada una de las caras, ¿sí? Una en esta cara, la otra fuerza debida a la presión en esta cara y la otra fuerza debida a la presión sobre esta cara. Recordemos que la presión es fuerza sobre área y la fuerza entonces es igual a la presión por el área. ¿Sale? Entonces esta fuerza es la presión por el área, que es delta Z por delta Y, pero delta Y vale 1. Aquí es la presión por delta X por delta Y, pero delta Y vale 1. Y aquí es la presión P por esta cara delta L por delta Y, pero delta Y vale 1. Y en esta geometría delta X es igual a delta L por el coseno de teta y delta Z es delta L por el seno de teta. Aparte, este fluido pues tiene una fuerza debida, perdón, este elemento tiene un peso, una fuerza debida al peso. Si yo hago suma de fuerzas en X, me queda P en la dirección X por delta Z igual a la componente de esta fuerza que está inclinada en la dirección X, que sería P delta L seno de teta. Y como delta Z es delta L seno de teta, pues este término prácticamente es igual a este. Y me queda
que la presión Px es igual a la presión P. Ese es en la dirección X. En la dirección Z, pues me queda la presión en Z por la cara delta Z, delta Y. Y esta es igual a la presión, la componente en Y de esta fuerza, P por delta L coseno de teta, más el peso de este fluido. El peso de ese fluido, pues, es densidad por volumen. Densidad por volumen. Y el volumen es el área de la cara por la profundidad, que sería 1/2 delta X por delta Z por la profundidad, que es delta Y, que es igual a 1. Entonces, este es el peso del fluido. Delta L coseno de teta, pues es delta X, entonces ese término es igual a este y este, se me elimina. Y me queda que la presión Z es igual a la presión P más 1/2 de la densidad por la gravedad por delta Z. Pero en el caso donde delta Z tiende a 0, es decir, que este elemento de fluido sea muy, muy, muy pequeñito, pues la presión en Z es igual a la presión P. ¿Qué me da como conclusión esto? Bueno, que la presión P es igual a la presión en X a la presión en Z, siempre y cuando esto sea un elemento muy pequeñito, o sea, o tienda a ser un punto, siempre y cuando este elemento pues sea un punto. Entonces la presión en un punto, en un fluido en reposo, tiene la misma magnitud en todas las direcciones, independientemente si voy en X, en Z o en con esa inclinación, pues la presión en un punto tiene la misma magnitud en todas las direcciones. ¿Sí? Entonces, en un punto yo tengo el mismo valor de presión independientemente de qué dirección lo esté viendo. Eso es lo que me dice la ley de Pascal. Y si yo tomo un elemento cúbico y analizo otra vez en todas las caras las fuerzas que intervienen en él y el peso del fluido, y hago suma de fuerzas en X, en Y y en Z, obtengo que en X, ¿sí?, me da este valor, en Z me da este valor, y en Y me da este valor. Entonces, en X, la variación de la presión en la dirección X es igual a 0. En Z, la variación de la presión en la dirección Z es igual a 0. Y en este caso, Y es la coordenada vertical. Me dice que la variación de la presión en la dirección Y es igual a menos gamma. Y gamma, si ustedes recuerdan, es el peso específico, es la densidad por la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la dirección X, si yo me muevo en un fluido en la dirección X, la presión no va a cambiar. Si me muevo en la dirección Z, en un fluido, la presión no va a cambiar. Pero si me muevo en la coordenada vertical, que en este caso es la dirección Y, la presión sí va a cambiar. ¿Cómo? Pues va a ser menos el peso específico. ¿Sí? Entonces, el cambio de la presión va a ser igual a menos el peso específico por el cambio en la profundidad. Entonces, esta ecuación es prácticamente la que me va a interesar. La presión no cambia en la dirección X y Z, únicamente en la dirección Y. Es decir, en la dirección horizontal, pues no hay un cambio de presión. No sé si hay aquí algún comentario. No, profe. Okay. ¿Alguna duda? No, profe, creo que hasta el momento no. Bien. Le vamos a dejar hasta aquí porque hoy vinieron muy pocos, algunos tienen clase, ¿no? Creo que
que me habían dicho que se les empalmaba la materia. Como quiera, les comparto el video de esta sesión para que sus otros compañeros y ustedes, si quieren revisarlo, lo vayan viendo. Vale, Y profe, muchas Sí, gracias. profe. Gracias. nos veremos el jueves. Nos vemos el jueves, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, buen día. Gracias. Se cuidan. Sí.